Muy bien, pues buenas tardes. Vamos a dar inicio con esta primera sesión del módulo 3. Pues saludarles a los que ya están conectados. Está Brenda. Bueno, primero llegó Ceci. Brenda, Fer, Julie, bienvenidas a esta primera sesión del módulo 3. Un módulo que es muy interesante. Creo que les va a gustar este módulo. Si les gusta la lectura, el análisis de los textos, ¿verdad? El asumir ciertas posturas. Yo creo que les va a gustar mucho este módulo. Es un módulo muy interesante y se les va a pasar muy rápido el tiempo. Pues ya como vieron en plataforma, soy el facilitador Oliver Pedrosa Veloz. Ya desde que inició Prepa en línea, CEP, estoy aquí trabajando desde, si mal no recuerdo, desde el 2014 que ya inició Prepa en línea. Estoy aquí como facilitador y he facilitado desde el módulo 1 hasta el módulo 10. Sí, ya conozco de estos módulos, ya los conozco la mayoría y pues ahora sí que prácticamente todos me gustan, pero más yo creo que el módulo 3 y el módulo 4 porque son la base para que ustedes pues les vaya mejor o pueden obtener más herramientas para que puedan ustedes eh, pues se les facilite los módulos posteriores, ¿no? Del módulo 5, el módulo 6, porque algunos son de argumentación o algunos tienen que ver ya con otras ciencias. Entonces, pero la base, considero que son estos módulos, el módulo 3 y el módulo 4 son módulos muy interesantes porque van a tener herramientas precisamente para interpretar, analizar, comprender lo que leen. Y más allá, o sea, pero eso sería prácticamente la base, ¿no? Entonces, pues felicitarlas y felicitarlos a los que vean después este video por estar en este proceso. Sé que no es algo fácil porque pues algunos tienen actividades, ¿verdad? Tienen sus actividades de trabajo, ¿sí? De familia, entonces tienen ocupaciones, pero qué bueno que se hayan dado la oportunidad de esta aventura, que la verdad me ha tocado ya varias generaciones y han terminado, sí, la mayoría terminan. Entonces, ya ven que al inicio de un proceso, pues nos sentimos a veces un poco angustiados, estresados, pero yo creo que poco a poco, tengan paciencia, más con lo que estamos viviendo, que estamos un tanto aburridos, no crean que nada más ustedes también los maestros andamos un poco aburridones porque estamos aquí encerrados, ¿no? Y no estamos yendo a los salones, no estamos yendo a hacer el trabajo como acostumbramos, ¿verdad? Pero pues yo creo que vamos a salir adelante de todo esto con aprendizaje, con muchos aprendizajes, ¿no? Entonces, pues les doy la bienvenida a este módulo, el módulo 3 y considero que les va a ser muy útil y les va a gustar este módulo. Al final van a ver, se les va a pasar rapidísimo. A mí este módulo se me pasa muy rápido. El módulo 4 un poquito menos, pero este módulo se les va a pasar rapidísimo. Muy bien, ahorita ya les voy a compartir en la pantalla. Sí, nada más ahí. Si me dicen si sí lo alcanzan a ver bien, si lo alcanzan a apreciar ya la presentación, si lo alcanzan a ver. Yo sí lo veo bien. Yo sí Per- lo veo bien. Sí, gracias, Julie, Ceci, muchas gracias. Yo Entonces, también les lo veo. comento. Sí, muchas gracias, gracias. El módulo 3 tiene como, o lleva como título el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Entonces, aquí sí es importante, acuérdense lo que ya vieron en módulos anteriores, tienen que ir relacionando esto porque no es lo mismo la comunicación, no es lo mismo el lenguaje y la lengua, ¿verdad? El habla. No hablamos de lo mismo. Entonces, aquí es muy importante saber qué es la comunicación, ¿sí? Para comunicarnos vamos a utilizar diferentes tipos de lenguaje. Hay ocasiones que utilizamos un lenguaje verbal, un lenguaje no verbal o un lenguaje icónico o un lenguaje a través de imágenes. Entonces, nosotros para comunicarnos no solamente tenemos entonces de una manera verbal, también a veces podemos comunicarnos a través de señas, del rostro, de hecho, de las mismas, de gestos, ¿sí? De movimientos de las manos, de posturas, podemos comunicarnos. Entonces hay que saber que el lenguaje es algo muy amplio, ¿verdad?
Ya después de que podemos mantener una comunicación con alguien, pues hay códigos, ¿no? Y hay diferentes formas de comunicarnos. Algunos hablan inglés, otros hablan francés, otros japonés. Entonces, pero también fíjense aquí lo interesante para las ciencias, no nada más hay una ciencia, hay varias ciencias, ¿no? Y ustedes van a ver las clasificaciones de ciencias naturales, ciencias sociales, o ciencias formales y ciencias factuales. Entonces van ustedes a hacer o a ver esta clasificación, o a recordarla, porque seguramente a lo mejor ya algunos tienen alguna idea de lo que son las ciencias y la clasificación de las ciencias. Entonces, aquí sí es importante que ustedes vean que cada ciencia, ¿sí? Si hablamos de la antropología, si hablamos del derecho, de la historia, de la psicología, de la filosofía, de la química, de física, de cada ciencia va a tener una forma de expresar sus resultados y de expresar las investigaciones de manera diferente. De hecho, cada ciencia pues utiliza un método diferente, ¿sí? Entonces dependiendo de lo que quieras investigar, vas a utilizar métodos, técnicas, herramientas diferentes para interpretar la realidad. Entonces, aquí ven, como les mencioné, este módulo 3 tiene la parte de comunicación, ¿sí? Pero ¿qué vamos a comunicar? Cierta información de fenómenos que se presentan, ya sea fenómenos naturales o fenómenos sociales. Pero aquí es muy importante saber que nuestra materia prima o nuestro objeto de estudio, en este caso, en este módulo, es la realidad. Hablar del mundo, ¿sí? Es hablar de la realidad, porque ahí es donde se presentan los fenómenos sociales y fenómenos naturales. Pero ahí para que ustedes lo tomen en cuenta y se los dejo de tarea. Lo primero que tienen ustedes que establecer, qué tan hábil soy, ¿sí? ¿Qué habilidad tengo yo, ¿verdad? En relación a la observación, porque esto va a ser muy importante para este módulo. No nada más leer o la parte de la teoría, ¿no? Que ustedes interpreten textos o los analicen, sino también que ustedes vean en la realidad, ¿sí? Que ustedes tienen que observar. Sí, entonces eso se los voy a dejar de tarea, porque cuando nosotros veamos fenómenos sociales, fenómenos naturales, acontecimientos, hay personas que ya no se basan tanto en la realidad, ¿sí? Es decir, no son objetivas, no hay objetividad, sino que se basa en sus creencias, ¿sí? Se pueden basar ya en una ficción. Entonces, en lugar de investigar en la realidad, de tener una objetividad en lo que estamos haciendo, nos basamos en la parte subjetiva. Es decir, yo como sujeto de conocimiento tiendo a interpretar, pero lo primero que tenemos que decir al fenómeno, ¿sí? Tal y cual como se presenta en la realidad, e interpretarlo, ¿verdad? Por eso dice que es muy importante lo que es la realidad, ¿sí? Y después de interpretar esa realidad, de observar esa realidad, de utilizar cierto método para obtener información o conocimiento, eso me va a llevar por ejemplo, a utilizar una ciencia, ¿sí? A una ciencia para poder dar los resultados, dar a conocer los resultados. Entonces, sí es muy importante. ¿Qué les va a ayudar este módulo? El que ustedes entiendan la diferencia o que comprendan que hay un conocimiento vulgar o conocimiento cotidiano, ¿sí? Y también que hay un conocimiento doxa o un conocimiento episteme, que es un conocimiento científico. Entonces, ustedes van a ver la diferencia en lo que es un conocimiento doxa, un conocimiento vulgar o cotidiano, a un conocimiento científico. Esto es muy importante porque lo primero que tenemos que eliminar son los prejuicios, ¿no? Entonces, cuando ya yo quiero dar una opinión o dar mi punto de vista, dar el punto de vista objetivo, ¿no? Eliminar la parte de la subjetividad, ¿verdad? Los prejuicios con los que ya cuento, a veces ya de la parte cultural o familiar. También el que cuando ustedes quieran interpretar algo, es más valioso interpretarlo con una perspectiva interdisciplinaria. ¿A qué se refiere la parte de lo interdisciplinar? A que yo me pueda enriquecer más. Por ejemplo, si yo investigo un fenómeno social, que lo investigue de acuerdo a la antropología, de acuerdo al derecho,
a la filosofía, a la sociología. Es decir, si yo hago una interpretación desde diferentes ciencias, ¿sí? Si recurro a métodos diferentes, me voy a enriquecer más. Y por último, miren, si ustedes analizan, interpretan, comprenden lo que leen, ¿sí? Si ustedes analizan la parte de un fenómeno social, un fenómeno natural, eso te va a llevar, y eso es lo que se espera, al final de este módulo, que ustedes asuman posturas. ¿Qué es asumir posturas? Esto les cuesta mucho trabajo porque ya en las ocasiones que he facilitado o asesorado este módulo, les cuesta mucho trabajo llegar a asumir una postura. ¿A qué se refiere eso? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Vas a refutar o a desechar la tesis? O la puedes argumentar y la puedes confirmar o demostrar. Entonces, si nosotros tenemos una teoría, ¿no? Acerca de, por ejemplo, la contaminación ambiental, y lees un texto acerca de la contaminación o del calentamiento global, cambio climático, si tú lees acerca de eso, en ocasiones, o sea, no necesariamente voy a estar de acuerdo con los argumentos del texto, del autor. Si yo no estoy de acuerdo, al final puedo disentir, es decir, puedo decir, no estoy de acuerdo con mi postura, ¿sí? Es que no estoy de acuerdo con el autor. ¿Por qué? Porque lo que se está mencionando considero que eso no se presenta en mi comunidad o realmente es una idea equívoca. ¿Por qué? Y das un argumento. Eso es lo más importante en este módulo, que al finalizar, ¿sí? Que ustedes van a hacer una reseña crítica, que al final den un juicio valorativo y que digas tú, esta es mi postura, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Esta tesis considero que es errónea, es falsa, y yo lo quedaría más bien como conclusión, o yo proyectaría lo siguiente. Entonces, esto va a ser muy, muy importante en este módulo. Bien, el orden de esta sesión, pues ya les di la bienvenida. También tenemos la introducción, también ya estaba hablando ahorita de la introducción, punto número 2 de la semana 1. 3, recomendaciones para las actividades integradoras, ¿verdad? Las actividades integradoras que tenemos ahí en plataforma, algunas recomendaciones. 4, asuntos generales. 5, preguntas y respuestas, que eso considero que es lo más importante. La parte de que ustedes me digan si ya leyeron las actividades, si tienen ya alguna duda, o conforme yo voy explicando, al final pueden hacer sus anotaciones y al final preguntar aquella inquietud, ¿no? Que tengan. El propósito del módulo, es el siguiente: reflexionar sobre el lenguaje y la forma en la que diferentes disciplinas lo utilizan para representar el conocimiento. Entonces, con las que les comentaba al inicio de esta presentación, ¿verdad? Va a ser muy importante que ustedes comprendan y vean la diferencia. Comunicación. La comunicación la podemos tener todos, ¿verdad? Hay un emisor, un receptor. De hecho, los animales, ¿verdad? Otros seres también se comunican, pero la parte del lenguaje, ¿sí? Ya se va reduciendo un poco más quienes tienen un lenguaje, ¿verdad? Entonces ya aquí podemos ver tipos de lenguaje: verbal, no verbal, lenguaje icónico, o hay lenguaje kinésico, porque hay quienes hablamos mucho pero moviendo las manos. También hay un lenguaje que es más de postura. Tú puedes ver a la postura de una persona y también te puedes dar cuenta si está molesto, si está preocupado, si está estresado. Entonces, también entender y la diferencia también con la lengua, que ya es algo más específico, que nos referimos en sí ya en una región o en un país o una serie de países como en Latinoamérica, pues de qué lengua estamos hablando, ¿no? Entonces, se fijan, es diferente. Aquí sí es importante que desde el inicio ustedes encuentren la diferencia y sobre todo la riqueza que tiene la parte del lenguaje y la lengua. Entonces, aquí sí es importante que nosotros veamos que hay diferentes disciplinas, ¿sí? Y tienen una forma diferente de expresar el conocimiento. Muy bien, entonces los aprendizajes, pues nada más así parafraseándolo, ¿sí? Sobre todo lo que está ahí en las letras azules o como negritas. El aprendizaje es importante en estos aprendizajes establecer una conexión, bueno, una relación con el módulo 2. Entonces, en el módulo 2 ustedes ya
vieron algunas cosas de reseñas, de interpretar, de analizar. Entonces vamos a rescatarlo, ¿sí? Para que en en la interpretación de acontecimientos, fenómenos sociales y fenómenos naturales, puedan ustedes dar una postura o un punto de vista. También la parte de la que ustedes sepan la intención comunicativa. Entonces aquí ya ustedes vieron que hay diferentes tipos de texto. Esto ya lo vieron en módulos anteriores. Entonces tenemos que ustedes identifiquen un texto literario, que identifiquen un texto periodístico, texto argumentativo. O sea, los diferentes tipos de texto es importante porque si sabes identificar, por ejemplo, ¿esto qué es? Ah, esto es poesía, ¿sí? Esto es un poema. Por lo tanto, ¿qué intención comunicativa va a tener un poema? Un poema lo que va a querer es resaltar más la belleza, la parte estética, ¿sí? A través de diferentes figuras retóricas. Entonces, si tú también lees algo y dices, ah, eso se refiere a una nota informativa o es una noticia. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Sí? En el caso de un texto periodístico, un texto informativo, ¿cuál sería la intención comunicativa? ¿Qué es lo que pretende comunicar? Pues dar a conocer cierta información, ¿sí? A dar a conocer un acontecimiento, algo que ocurrió. Entonces, si nosotros identificamos bien el tipo de texto, si es texto literario, narrativo, argumentativo, periodístico, o sea, si identificamos bien el tipo de texto que estamos leyendo, vamos a poder ubicar la intención comunicativa. Si cada tipo de texto tiene una intención comunicativa diferente, ¿sí? Entonces, también lo que les comentaba anteriormente, interpretación y el análisis del conocimiento. Entonces, aquí lo primero que tenemos que identificar es el conocimiento. Si nosotros nos vamos a quedar con un conocimiento doxa, un conocimiento vulgar, cotidiano, ¿sí? Pues es un error. O sea, si tú vas a estudiar, si estás estudiando el bachillerato, pues lo que tienes que buscar es el ir adquiriendo un conocimiento científico, ¿sí? Y hay personas que no, o sea, que leen y entregan los trabajos, pero no adquieres habilidades, actitudes, precisamente para que dejes un conocimiento cotidiano y pases a un conocimiento científico. También vamos a estar nosotros aprendiendo en este módulo 3 lo que son vamos a analizar los fenómenos sociales, fenómenos naturales y acontecimientos históricos también, que es algo muy importante relacionar todo esto con la historia. Y por último, pues les decía, la diferencia entre sentido común y el conocimiento científico. Esto es algo muy importante. De la semana 1 tenemos la unidad 1, la representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes. ¿Sí? Entonces, ahora que vamos a ver suceso histórico. ¿Sí? ¿Desde dónde? Desde diferentes ámbitos, disciplinas o lenguajes. ¿Cuál será el propósito de esta semana 1? Que aprendan a utilizar el lenguaje específico de cada ciencia para entender, interpretar y explicar los distintos procesos sociales y los fenómenos naturales propios del contexto que les rodea. Entonces, es lo que ya les he venido comentando desde el inicio de esta presentación. Entonces, vamos nosotros a conocer, primero tenemos que identificar que hay diferentes ciencias, la clasificación de las ciencias para poder interpretar algo. ¿Qué ciencia o qué ciencias me pueden servir para interpretar un fenómeno social o un proceso social o fenómeno natural? También interesante ya desde aquí lo que les venía comentando, que desarrollen una postura propia sobre los temas consultados. Entonces, ya les digo, tú tienes que ir asumiendo una postura. ¿Sí? Si lees, vas leyendo, vas a tener puntos de comparación. Por eso nosotros podemos leer textos que hablen sobre el mismo tema, ¿sí? Y decir, ok, desde la historia puedo abordar el tema de la contaminación, desde la estadística también, desde la antropología también, desde el derecho, desde la parte legal también puedo ver el tema de la contaminación ambiental. Entonces, podemos nosotros desde diferentes ciencias abarcar o analizar un fenómeno, ¿sí? Pero sí es importante que, ya dices tú, eso dicen los autores, pero ¿qué digo yo?
¿Sí? Entonces, tú al final, sí, de cada trabajo que realices, y sobre todo en la semana 3 y la 4, sí es importante que tú comentes, que tú digas, este es mi punto de vista, ¿sí? No estoy de acuerdo con esta postura del autor, del texto que yo elegí, me pareció interesante, pero no tengo empatía, no me identifico con las ideas, con la ideología, con la teoría de este texto del autor. ¿Por qué? Y buscas el argumento, ¿sí? Por lo tanto, mi postura es esta. Sí, eso va a ser, considero que es lo más importante, pero también es lo que más les cuesta trabajo. Sí, actividad integradora uno, perdón, un hecho histórico, diferentes perspectivas. Entonces, lo que les comentaba, tenemos nosotros la realidad, ¿sí? Tenemos un acontecimiento histórico, algo que haya ocurrido, pero nosotros hay diferentes puntos de vista. ¿Sí? Si le preguntas a un abogado, si le preguntas a un antropólogo, a un sociólogo, a un filósofo, a un psicólogo, le puedes preguntar a algún químico. Entonces, cada quien va a tener, si le preguntas sobre el mismo hecho histórico, puede tener una perspectiva diferente. Entonces, es muy importante el que yo asuma una perspectiva. ¿Sí? O que también me apoye en diferentes ciencias. Estos son los pasos que vienen ahí. No es de leerlos todos, pero sí es necesario que los identifiquen para irles haciendo algunas recomendaciones. Esta actividad integradora que se titula Un hecho histórico, diferentes perspectivas, del punto número uno, lo que vas a tener que hacer tú es contestar. Aquí no eviten por favor el plagio, ¿verdad? Copiar y pegar, que robemos información, o conocimiento intelectual. Nosotros con esta pregunta solamente que dice, ¿qué sabes sobre la reforma agraria? Sí, con sinceridad, ¿verdad? Aquí simplemente decir, oh, pues yo conozco o entiendo que se refiere al campo. En el campo en México estamos hablando de que hay un abandono, hay poco apoyo, hay políticas gubernamentales pues muy pocas para el apoyo al campo, y pues la mayoría opta por de las personas que viven en el campo pues emigrar, ¿no? O migrar a otro país o irse a las ciudades porque pues se paga muy poco en el campo, no sé. Eso es lo único que yo sé acerca de la parte agraria, pero de una reforma, pues no tengo. Si alguien sabe, ¿verdad? Porque hay quienes pueden vivir en el campo, ¿verdad? O algunos están relacionados con este tema. Si alguien sabe a qué se refiere la reforma agraria, redáctelo. Y el que no, pues puede poner ahí con honestidad, no, no tengo idea. Tengo idea que se refiere al tema del campo, ¿verdad? Pero no conozco una reforma agraria, ¿sí? O hay quienes pueden decir, a través de la historia han existido diferentes reformas, ¿verdad? De hecho, en la Revolución, pues también se peleó por la parte de, como mencionaba Emiliano Zapata, ¿no? El hijo de los que mencionó que la tierra es de quien la trabaja, y también iba por el lado de una reforma agraria, ¿no? Entonces, lo que ustedes sepan, ¿verdad? Pero acuérdense, son conocimientos previos, no es de que lo copies de alguna página y lo pegues. Punto número dos, van a realizar las dos lecturas, La muerte tiene permiso y La política agraria. Aquí yo lo que les recomiendo, lees el primer texto, La muerte tiene permiso, identifica las ideas principales. ¿Sí? Es muy importante que tú, si no pueden ustedes imprimir los documentos, pues de menos tengan a la mano una hojita en blanco o que tengan su cuaderno y ahí vayan tomando nota. En cuanto terminas un párrafo, yo les recomiendo esta estrategia, que vas leyendo un párrafo y dices, ¿qué entendí de este párrafo? ¿Qué es lo más importante de este párrafo? Entonces, ustedes vayan aprendiendo a eliminar la paja, a eliminar los ejemplos, datos que no son ideas principales. Entonces, tú puedes decir, a ver, en el primer párrafo, ya estoy, viene una idea principal, ubiqué una idea principal o no. Ah, bueno, no. Simplemente venía algún dato histórico, venían ejemplos, anécdotas, pero no venía una idea principal. No me dice de qué trata, ¿sí? Este texto. Bueno, entonces son ideas secundarias. Entonces ustedes vayan haciendo eso porque al final ustedes, si van rescatando ideas principales, ¿sí? Después las pueden unir, y si buscan un nexo y si buscan la manera de redactar
darle coherencia y cohesión a lo que rescataron de ideas principales, te van a llevar a hacer una síntesis, una conclusión, ¿sí? Las personas que llegan a conclusiones rescatan ideas principales, vas dialogando con el texto y ya conforme vas leyendo los diferentes párrafos, dices, ok, ya entendí, ya tengo las ideas principales del texto, ahora les voy a dar un acomodo para explicarlo con mis propias palabras. Eso es hacer paráfrasis. Entonces, ¿eso a qué te va a llevar? A que hagas una conclusión, que digas tú, ya rescaté, sé lo que es lo más importante. Por lo tanto, ¿sí? Considero que este texto se trata de esto y también puedes hasta dar tu punto de vista, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo les recomiendo. Cuando lo lean, lo que tienen que evitar es leerlo, lees los dos textos y ya después dices, voy a ir a la tabla que está ahí, la voy a contestar, ok, pero no subrayaste nada, no tienes las ideas principales, también pueden ser palabras clave o palabras de difícil comprensión que las investigues. Si subrayas todo eso, o en el cuaderno anotas todos esos detalles, después cuando hagas la punto número 3 completes la tabla, ¿sí? Al completar la tabla se te va a facilitar porque ya tienes la extracción de las ideas más importantes de la lectura. Tienes tú lo explícito. Miren, una cosa es información explícita y otra cosa es información implícita. ¿Sí? Lo explícito ahí viene, así decir, ¿quién fue el que redactó o que promulgó esta reforma agraria? Fue Emiliano Zapata. Bueno, entonces eso viene explícito en el texto. Pero si tú, si te hace una pregunta, eh, ¿por qué los políticos no quieren promulgar una reforma agraria o actualizarla? Entonces, eso lo lees y no viene ahí. Eso se llama de manera implícita. Entonces tú vas a tener que hacer una inferencia, ¿sí? Un trabajo intelectual en el que tú interpretes. Esa es la parte de la interpretación. Sí, hay ocasiones que extraer información explícita no hay problema, porque ahí viene. ¿De qué color era el caballo? Pues blanco. Pues ahí está, o sea, no hay ningún problema. Pero cuando se te hace una pregunta más global, una pregunta que no viene ahí la información, ahí sí vas a tener que hacer una inferencia y esa información es implícita, ¿sí? O sea, no viene en el texto, no viene de manera explícita. Bien, entonces viene una tabla, se los voy a explicar un poquito más adelante porque hay varios elementos que tienen que extraer. Entonces, el punto número 4 contesta la pregunta: ¿qué información desconocías respecto a la reforma agraria y cuál conociste con la lectura de estos textos? Ok. Entonces, si se fijan, como lo que van a hacer ustedes aquí, todos estos pasos te van a ir llevando a que hagas una reseña comparativa, ¿sí? Entonces, si tú ya leíste los dos textos, ahora hay que hacer una comparación, ¿sí? Entonces vas a identificar tú cuáles son, qué es lo parecido, cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias entre los textos. Puedes partir desde el inicio. Para mí, algo que es similar es la estructura, ¿sí? La forma de dialogar de los autores o de darnos a conocer la información es parecida. Considero que los dos textos son textos argumentativos. Encontré muchos argumentos, encontré muchas ideas y se trata de demostrar que esas ideas son válidas, que son ciertas, que son verdaderas. Por lo tanto, los dos textos se parecen en que tan solo en que los autores escriben parecido, ¿sí? Los autores utilizan un lenguaje muy parecido, pero también, por ejemplo, una diferencia puede ser que ustedes encuentren que, de acuerdo al autor, como ya investigué sobre el autor, ¿sí? Y este autor es un antropólogo, en este otro texto el autor es un historiador. Por lo tanto, aquí hay una diferencia. El texto número 1 se está abordando desde la antropología, el texto número 2 se está abordando desde la historia. Esa es una diferencia. Entonces, ustedes en esta reseña comparativa ahora sí van a decir, en uno se aborda, por ejemplo, una idea, ¿no? Si estamos hablando en el texto que no es de la reforma agraria, pero les voy a dar otro ejemplo. Estamos hablando de la corrupción, ¿sí? Entonces, en un texto se aborda la corrupción desde una ciencia factual
y del otro se aborda desde una ciencia formal. En uno menciona más datos de matemáticos, perdón, de la lógica, ¿sí? Algo más formal. Y en el otro manejan algo más de ciencia factual, es decir, más de demostración, habla de la química, hablan de la biología, de la ecología y todo esto. Entonces, aquí hay una diferencia porque uno se aborda desde una ciencia y el otro texto se aborda desde otra ciencia. De hecho, también pueden hablar de personajes, ¿verdad? Si se mencionan personajes. En este es más una entrevista. En este texto, sí, era una entrevista en la cual el autor, sí, el investigador, hace una entrevista a tal personaje o tal científico. En este no, en este otro texto, sí, es un texto más literario, en el cual a través de un cuento nos dan a conocer la problemática de la ecología o de la reforma agraria o de la corrupción. Entonces, eso es lo que tienen que ir haciendo ustedes en la reseña comparativa, que ustedes identifiquen, desde que identifican las ideas principales y las ideas secundarias, desde ahí vayan estableciendo detalles, ¿sí? Cómo está escrito, qué tipo de texto es, el autor si es un científico, si es un psicólogo, si es acá un matemático, eso puede ser también un punto porque digan, está escrito de manera diferente, uno habla más de la reforma agraria, pero desde un ingeniero agrónomo, y el otro me habla que es un abogado, ¿sí? Un abogado que está hablando acerca de las leyes, acerca del campo. ¿Sí? Entonces, los textos se abordan desde posturas o perspectivas diferentes o desde ciencias diferentes. Bien, cuando tú, bueno, me regreso. Ya hiciste aquí, contestaste la pregunta del punto número 1. ¿Qué sabes sobre la reforma agraria? ¿Verdad? Después completas la tabla, ¿sí? Bueno, haces las lecturas, ¿verdad? Obviamente. Pero lo que vas a agregar al documento es la respuesta a la pregunta ¿qué sabes sobre la reforma agraria? La tabla, ¿sí? La tabla que vas a contestar que ahí viene. Ahorita les voy a decir cómo se contesta la tabla. Y contestas esta pregunta, ¿qué información desconocías respecto a la reforma agraria? ¿Verdad? Son 3 cosas. Y 4, hacer la reseña comparativa. ¿Sí? Serían 4, aunque aquí hay 6 indicaciones, realmente lo que vas a poner en el documento es la pregunta inicial, la tabla, la pregunta del punto número 4 y la reseña comparativa. Ahorita les voy a decir también la reseña comparativa, cuál es la estructura, ¿sí? Porque ahí vienen las recomendaciones. Bien, entonces, la primera recomendación es que ustedes revisen los recursos de la semana. Con esta actividad integradora 1 se relaciona el recurso lectura y escritura. ¿Sí? Entonces aquí es importante, es un repaso, ustedes ya lo han visto, pero en este recurso van a ver algunas, acuérdense del proceso de la lectura, que primero tiene que ver prelectura, lectura y postlectura. Entonces que primero ustedes den un escaneo a la lectura, al texto, hagan un escaneo y digan, a ver, tiene imágenes, okay, tiene gráficas, tiene tantos párrafos, el título, ¿por qué el título se relaciona con esta imagen? Entonces hagan ustedes un escaneo. Sí, primero en la parte de la prelectura. Después viene la lectura, sí, analizar, interpretar, investigar si hay cosas que no conoces, palabras y demás. Párrafo por párrafo, ir haciéndote preguntas de qué trata cada párrafo, si hay una idea principal, identificar ideas principales, secundarias, todo eso. Bueno, y también porque lo van a redactar, a redactar una reseña comparativa. Entonces, ¿qué recomendaciones hay tanto para la lectura, para el proceso de la lectura, como para la escritura? También estrategias de estudio para que a ustedes se les facilite también. Esto les puede ayudar, esos recursos se relacionan con la actividad integradora 1 y también los que vienen abajo, acontecimientos históricos. Acuérdense que estamos nosotros abordando un acontecimiento histórico de la reforma agraria. Entonces, es importante que ustedes sepan qué es un acontecimiento histórico. Por muy obvio, ¿verdad? Que a ustedes les suene esto, pero es importante que delimites qué es un acontecimiento histórico, ¿sí? El reconstrucción y análisis de hechos históricos, contexto histórico y cultural, condiciones sociohistóricas y culturales, subjetividad y objetividad, y ese es muy importante, el de subjetividad y objetividad que les he estado abordando, también ustedes revísenlo, análisis de datos e información. Entonces, estos son los recursos que tú tienes que revisar en plataforma y que se relacionan con la actividad integradora 1. ¿Sí? Revísenlos, por favor.
Bien, entonces, les decía, si tú quieres identificar cuál es la intención comunicativa, lo primero que tienes que hacer es diferenciar los tipos de texto. Entonces, tú ubica si el texto que estás leyendo es literario, si es expositivo, es narrativo, es argumentativo o informativo. Entonces, literario, pues dices tú, ¿es una obra de teatro? No, ok, entonces no es literario. ¿Es un poema? ¿Es poesía? Sí, pues tiene que ver con el género literario o es un texto literario o es por ejemplo, un mito, una fábula, no sé, también es un texto literario. Expositivos, ¿verdad? Se está dando a conocer un informe o estás leyendo en un libro de texto, ¿sí? Lees un tema, pues es un texto expositivo, ¿verdad? Como cuando lo lees así en un libro de texto o hay algún tema, ¿sí? que te expone o un informe sobre una investigación, es un texto expositivo. También narrativo, pues puede ser desde un ensayo, puede ser un cuento, una novela. Ustedes ubiquen, entonces vayan ubicando el texto que es. Este es un cuento, pues ese es un texto narrativo. ¿Sí? Argumentativo, esto normalmente donde los encontramos. Sí, los argumentativos los vas a encontrar en las revistas de divulgación científica, como ustedes van a leer algunos artículos o investigaciones de la revista Cómo ves de la UNAM, esos son textos argumentativos, ¿sí? Entonces, también puedes encontrarlos en algún periódico, hay algún especialista redacta alguna columna, ¿sí? Una investigación que hizo y la puede dar a conocer, su punto de vista sobre un tema, ¿sí? Pero da argumentos. Entonces, en el periódico también puedo encontrar textos argumentativos o también los puedo encontrar en una revista de divulgación científica. Aquí van a ver varios, ya les paso de una vez el tip. Aquí van a ver ustedes, la mayoría van a ser textos argumentativos, expositivos o informativos, pero más el texto argumentativo. Y por último el informativo, que pues ahí son las notas informativas, las noticias que vienen en un periódico. Estimados estudiantes, clave entonces que ustedes identifiquen el tipo de texto que están. Ahorita ya ustedes tienen que eliminar así como que lees algo y, pues es lo mismo, se parece, no. Cada texto tiene una estructura, tiene una superestructura y va a tener detalles muy diferentes al otro. Entonces, y también por eso tiene una intención comunicativa. Si yo hablo de un tipo de texto que veo en una revista de divulgación científica, va a tener argumentos. Lo que quiere el autor es dar a conocer esos argumentos y pues decir que esos argumentos son válidos, ¿no? Que son parte de una investigación. ¿Sí? Entonces, tiene una intención comunicativa. Si ustedes, el texto literario se va más por el lenguaje en sentido figurado, figuras retóricas, y la intención comunicativa de este texto literario es dar a conocer la belleza, la parte estética. ¿Sí? Entonces, cada uno de los tipos de texto van a tener una intención comunicativa diferente. Bueno, esto ya se los he abordado, pero acuérdense, ¿qué es una idea principal? Expresar la información básica, expresa la información básica para el desarrollo del tema. Hay frases que sintetizan lo que busca expresar el autor. Entonces, es importante que ustedes cuando vayan leyendo cada uno de los párrafos, vayan identificando las ideas principales. Y es la información básica. Entonces, ustedes identifiquen la identificación que es básica, la que es más importante, de la que es complementaria, ¿verdad? Y son secundarias, ¿no? Que aquí vienen. Las ideas secundarias son aquellas que complementan, demuestran y ejemplifican a la idea principal mediante detalles. ¿Qué detalles? Pues ejemplos, anécdotas, datos estadísticos, ¿sí? Entonces, como para abundar un poquito más, para complementar las ideas básicas, las ideas principales, surgen estas ideas secundarias, ¿verdad? Entonces, sí es importante que ustedes sepan de qué estamos hablando. De hecho, el título, hay quienes nada más, sí, el título, lo leen así rápido, ¿no? Pero ya después, pues, ¿de qué estamos hablando? Pues primero lee el título te puede decir mucho, ¿no? Bien, entonces, y también esto que les voy a encargar mucho en este módulo, que hagan paráfrasis, que consiste en dar una explicación del sentido de un texto, empleando palabras o frases más comprensibles, pero sin cambiar el sentido que el autor busca dar. Entonces, aquí sí es importante que
Si quieren llegar al final de este módulo a tener posturas, a dar puntos de vista, a analizar, interpretar y comprender los textos, es importante que hagas paráfrasis, que vayas tú leyendo de diferentes fuentes la información, pero que vayas tú explicando el contenido del texto con tus propias palabras. ¿Sí? Si no hacemos esto, vas a caer siempre, vas a ir en el módulo 15, en el, no sé, y vas a seguir copiando y pegando. Y eso pues, no implica ningún trabajo intelectual. La habilidad que vas a tener es copiar y pegar, ¿sí? Pero no va a haber un crecimiento intelectual, un desarrollo intelectual cuando todo lo estás copiando y pegando. Entonces es muy recomendable. ¿Qué tienes que hacer para la paráfrasis? Pasos. Leer de manera general un tema o un texto. Entonces, cuando tú te puedes ir de manera detallada para extraer las ideas más importantes, pero también puedes hacer una lectura muy rápida, una lectura nada más exploratoria, rapidísimo. ¿De qué trata? Y con tus propias palabras decir, este texto trata de esto, esto, el autor quiere esto, esto, así, de manera muy general, ¿sí? Que expliques de qué trata el texto. Identificar el sentido del texto, también buscar el significado de las palabras o términos conocidos. En ocasiones pierde el interés o no profundizamos en el tema porque decimos, no importa, no importa, hay una palabra que no conozco, ok, no, así, y no la investigamos, y esa palabra sí es una palabra clave, ¿sí? No vas a, le vas a, como te va a hacer falta en el rompecabezas esa pieza, entonces no vas a poder ver la idea global, ¿sí? Cuando no pudiste identificar o no investigaste una palabra o un término. ¿Sí? Utilizar también sinónimos y antónimos. Ustedes tienden a cambiar, traten de cambiar palabras, ¿sí? Si dices tú, no, esta palabra no la quiero utilizar porque se utilizaba en el texto base, en el texto que me recomendaron, ahí venía, no, mejor la voy a cambiar para que mi texto se vea diferente, se escuche diferente. Entonces puedo utilizar sinónimos y antónimos, cambiar palabras, porque si mencionan otra vez lo mismo, pues es el pensamiento del autor, ¿no? Entonces, no va a cambiar en nada. Explicar el texto o la idea del autor con tus propias palabras. Eso es lo importante al hacer paráfrasis. Y les voy a estar insistiendo, ¿verdad? En este módulo, por favor, prohibido el plagio, eviten el plagio y traten de hacer paráfrasis. Bien, ejemplo de paráfrasis. Todos quieren poseer conocimientos, pero pocos están dispuestos a pagar el precio. Entonces, si aquí queremos nosotros hacer paráfrasis, ¿qué podemos decir? Si todos quieren poseer conocimientos, pero pocos están dispuestos a pagar el precio. Si cambiamos tan solo por sinónimos o antónimos, no sé, todos podemos cambiarlo por la mayoría, el 100%, ¿sí? Entonces, todos quieren, pues desean, ¿verdad? Entonces sería la mayoría o el 100% desea tener aprendizajes. ¿Sí? Sin embargo, en lugar de decir pero, ¿verdad? Sin embargo, solamente algunos quieren sacrificarse por conseguir algo. Así, yo ya lo cambié, ¿sí? Ya lo cambié con mis propias palabras, pero estoy diciendo lo que dijo este autor Juvenal. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes hagan eso. Cuando lean algo, una frase, algo que les llame la atención, un párrafo y dicen, ok, ¿cómo lo puedo explicar? Utiliza sinónimos, utiliza antónimos, ¿sí? Palabras opuestas si quieres dar un contraargumento o si quieres explicar lo mismo con tus propias palabras, utilicen sinónimos o cámbienle. No necesariamente así de esta manera como yo lo hice, también puedes empezar por la parte de abajo, ¿verdad? Están dispuestos, ok, puedes cambiar el sentido de la frase y también lo puedes explicar de esa manera. Muy bien. ¿Qué hacer para interpretar un texto? Fíjense, esto es muy importante porque eso es lo que van a tener que estar haciendo diferentes textos en este módulo. Consiste en reflexionar sobre su contenido, demostrando su comprensión mediante un ejercicio de síntesis. Entonces, aquí lo importante es sintetizar, que ustedes digan en el párrafo, ¿sí? No, algunos leen un párrafo y explican con sus propias palabras ese párrafo, pero de ese párrafo hicieron tres. Entonces, no, aquí lo que se requiere es ser sintético. Si yo tengo un párrafo, pues a lo mejor en un renglón o en dos renglones puedo explicar lo que leí en ese párrafo, pero lo importante aquí es una habilidad más sintética, es decir, que seas más breve, ¿sí? Que digas tú, ok, de todo esto que leí, es más, de una página completa, lo voy a sintetizar en un renglón o en dos renglones, todo lo que leí.
Ah, perfecto. Entonces, vayan haciendo eso. Ese trabajo de intelectual, de sintetizar, es muy importante. Como cuando dices tú, bueno, ya leí todo esto, a ver, en sí, pues no, cuando echamos mucho rollo, ¿no? Te dicen tú, bueno, en síntesis, o sea, ¿de qué va a tratar? Te dicen, o sea, sé breve, o sea, dinos en sí, de que no nos eches tanto rollo o tanto choro, como dicen, bueno, vete ya, danos, o sea, dinos en sí de qué va a tratar. Entonces, eso es lo que se requiere, que al hacer la interpretación, porque si no, lo estás haciendo como si estuvieras haciendo un resumen, nada más. Entonces, haces lo mismo, nada más con otras palabras, no, también sinteticen y sean más breves. ¿Cuáles son estas indicaciones o recomendaciones para interpretar un texto? Lean constantemente, es decir, crear un hábito lector. En este módulo, aquellos que tengan el hábito de la lectura, se les va a facilitar. Estás acostumbrado a leer diario, ya sea el periódico, una revista, algo, un libro que tengan ahí ustedes. Si van, y sobre todo ya salgan de ahorita en este módulo de cuento, de la novela y todo eso, lo vamos a ver posteriormente en el módulo 4, eso lo verían ustedes después. Pero ya lean algo más de periódicos, ¿sí? Más texto argumentativo, expositivo, ese tipo de texto. ¿Para qué? Para que se vayan familiarizando. Entonces, crear un hábito de lectura, ¿sí? Pero de textos diferentes. Entonces, el punto número 2, prelectura, revisión general del texto. Entonces, para interpretar, tienes que hacer el proceso de la lectura, es decir, primero la prelectura, ¿sí? Que tú primero ubiques los detalles del texto, de la estructura del texto. Punto número 3, leer despacio. Hay ocasiones que nos sirve la lectura rápida, ¿sí? Pero en ocasiones para la interpretación, ¿sí? Necesitamos, en cada párrafo, nos podemos detener y decir, a ver, ¿qué entendí de esto? Aquí viene una idea principal, vienen ciertos conceptos, datos relevantes. Ok, punto número 4. Punto número 5, realiza una pausa entre cada párrafo, ya se los comenté. 6, utiliza el diccionario. Les recomiendo yo que descarguen la aplicación de la RAE, Real Academia Española, para que cuando tengan alguna duda de una palabra, no se queden con la duda, investiguenlo. Yo sé que a veces tenemos prisa, pero mejor investigarlo, porque ahí ustedes dicen, ah, ya cambió el sentido del texto, porque ya interpreté esta palabra, era una palabra clave, y tú la estás dejando así nada más. Entonces, es importante que se detengan en las palabras de difícil comprensión o que no conozcan. Esto tiene que ver, otras recomendaciones tienen que ver con lo de la tabla. En la tabla les va a pedir cuál es el propósito del autor. Entonces tienes que preguntar para qué escribió el texto el autor. ¿Sí? El autor, ¿por qué escribió ese texto? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que se requiere? Convencer, requiere crear conciencia, simplemente dar a conocer una investigación, ¿sí? ¿Cuál sería el propósito del autor? ¿Sí? Entonces tienes que preguntar tú, en el momento que tú vayas a completar la tabla, que llegues a ese punto del propósito del autor, tienes que hacerte esta pregunta. ¿Para qué escribió el texto el autor? Tú te vas a dar cuenta que si dices, ah, pues quería moralizar, decir que esto es bueno, que esto es malo, que la cultura está bien, que está mal, es su intención, su propósito, lo escribió por moralizar. O también crear conciencia, porque como estamos, necesita más apoyo el campo, necesitamos una reforma real, ok, entonces lo que quiere es crear conciencia. ¿Sí? El propósito del autor es dar a conocer la situación del campo y también crear conciencia de, ok, ¿sí? Entonces, punto siguiente dice, ¿cómo identificar el contexto del texto? Entonces, aquí investiga los datos más importantes de tradiciones, costumbres, ideas y vestimenta. Una cosa es lo que quiere el autor. Yo si ahorita les aviento aquí ahorita un argumento y les voy a decir, es que el maestro Oliver se quiere lanzar de candidato, seguramente el próximo año quiere que votemos por él o no sé. Entonces, esto tienen ustedes que saber identificar cuál sería el propósito de la persona que está hablando, de la persona que redactó algo. Pero el contexto, ahora otra cosa muy diferente es el contexto del texto. Lo que tú leíste, ¿sí? Va a tener, puede estar hablando de tradiciones, el texto, de costumbres, de ciertas ideas, de política, de la vestimenta, por ejemplo, también la comida, o sea, todos los detalles que tú veas ahí vas a darte cuenta.
a través de esas tradiciones, de la vestimenta, de los personajes, te puedes dar cuenta a qué época se refiere. Entonces tenemos que saber identificar, hasta conforme vayas identificando esos elementos, ¿sí? Vas a ubicar el contexto y vas a decir, ese texto es del tiempo de la Revolución. No, ese texto es del tiempo de las guerras mundiales. No, ese texto, ¿por qué? Por las cosas que se hablan, el lenguaje que se utiliza, las palabras que se utilizan, la vestimenta, ¿sí? Que se utilizan. Entonces, pueden estar hablando, este personaje tenía una boina y tenía un cabello corto y también utilizaba un short corto y los zapatos eran zapatos formales. Pues es como se vestían aproximadamente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Está hablando. Entonces, sí es importante que vean todos los detalles, tanto de la vestimenta, de qué comían, las ideas, la forma de expresar las cosas, tradiciones. Entonces, no es necesario que tú veas y, es el año, la década, sino que te puedes dar cuenta a través de observar los detalles en el texto. Ese es el contexto de la obra. La postura del autor, entonces tú vas a ver que dice que esté de acuerdo o no está de acuerdo con los argumentos. Da algún argumento basado en alguna ideología, filosofía o identidad política. Entonces, tú puedes saber ahí en un párrafo, ¿sí? Que el autor da un argumento y que dice, las personas que son corruptas, se les tendría que legislar y se tendría que tener castigos más severos, no sé. Entonces, ya desde ahí dices tú, el autor, de alguna manera, tiene una postura legal, el cual él quiere, que haya un premio, que haya un castigo, que exista una consecuencia a algo que se está haciendo. Entonces, desde aquí la postura del autor, ¿sí? Él está de acuerdo con el tema. Pero una cosa es la postura del autor, o sea, el autor, qué postura tiene ante cierto tema. Otra cosa es la postura que yo tengo. Si te pide la postura, al final, que des tu postura acerca del tema, tú vas a tener que decir, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con los argumentos que viene el texto. Pero también tú puedes analizar la postura del autor. Es decir, la postura del autor es de derecha o es de izquierda, es conservador o es liberal, ¿sí? Tiene una filosofía de liberación o tiene una filosofía conservadora, o no sé. Entonces, puedes ver la postura que tiene el autor sobre un tema, pero también lo importante es que tú sepas, que tú al final te preguntes, ¿qué postura tengo ante este tema? ¿Yo estoy de acuerdo con eso que dijo el autor o no estoy de acuerdo? Entonces es muy diferente la postura del autor. Fíjense bien en la tabla lo que se les pide. ¿Te está pidiendo la postura del autor o te está pidiendo tu postura sobre el tema? ¿Sí? Entonces son cosas muy diferentes. Opinión. Entonces utiliza la síntesis que hayas redactado. Cuando tú desde el inicio si identificaste las ideas principales, haz una conclusión. Entonces si te piden que des una opinión acerca del texto, tú utiliza la síntesis que hayas realizado y la conclusión que hayas realizado. Muy bien, van a hacer entonces ustedes la reseña comparativa en la cual van a identificar las semejanzas y diferencias en la manera en que ambos textos abordan la reforma agraria como hecho histórico. ¿Cuál es la estructura de la reseña? Les voy a pedir que tenga un párrafo de introducción, ¿sí? Que ustedes mencionen acerca de... Primero ubiquen, ¿sí? ¿Cómo puedes empezar? Al haber realizado la lectura de los dos textos, ¿sí? Que abordan el tema de la reforma agraria, me parecieron muy interesantes y novedosos, ya que encontré algunos elementos que no conocía y a continuación voy a darles a conocer o a puntualizar sobre ciertos aspectos sobre la misma. Y empieza ahora sí los párrafos de desarrollo. ¿Sí? Entonces, la estructura de esta reseña comparativa, acuérdense que la reseña van a hacer una comparación de diferencias y semejanzas de los dos textos que hayan leído. ¿Sí? Entonces, ¿qué les recomendaría? Un párrafo de introducción, explica lo que hiciste previamente. Te va a servir lo de la tabla, te puede servir lo de la pregunta inicial. Desarrollo de 2 a 3 párrafos. Menciona las diferencias y semejanzas de los textos leídos. Esos ya se los había comentado anteriormente. Y por último, que hagan una conclusión. Redacta tu opinión y postura sobre el tema abordado.
Entonces, ¿estás de acuerdo con los textos, con las diferencias y semejanzas de lo que tú viste? ¿Sí estás de acuerdo con eso? O tú puedes estar en desacuerdo y decir, no, la verdad no estoy de acuerdo con eso porque desde mi comunidad, desde mi municipio, del estado, yo creo que sí se le da el apoyo al campo, posiblemente esto sea, no sé, si da tu opinión, asume una postura y si estás en desacuerdo, no importa. También si estás de acuerdo, adelante, pero sí es importante que digas tu punto de vista, ¿sí? Entonces es esto, prácticamente en la reseña comparativa les va a llevar una cuartilla, es decir, en una hoja, un párrafo de introducción, de 2 a 3 párrafos de desarrollo y uno de conclusión. Muy bien, en la actividad integradora 2, interpretar el mundo, ¿sí? Viene esto de descargar y leer la historia, la enfermedad de todos los tiempos, ¿sí? Entonces, igual hay que hacer un proceso de rescatar las ideas más importantes, diferenciar de las ideas secundarias y demás. Descargar el documento de trabajo y realizar lo que se solicita, ¿sí? Entonces, este va a estar muy sencillo. Ahorita les voy a dar un ejemplo aquí adelante, ¿sí? Pero vas a revisar como en una lista de cotejo de lo que hayas visto en la lectura y vas a señalar si tiene lo de los elementos del conocimiento científico, del método científico o no los tiene. Entonces, contesta las preguntas sobre el texto. Hay unas preguntas que vienen ahí para profundizar sobre ese texto de la enfermedad de todos los tiempos y van a seleccionar dos ciencias sociales, ¿sí? Por ejemplo, la antropología y el derecho. Y de acuerdo a eso, van a investigar cómo abordan el cáncer las dos ciencias que elegiste. Entonces, el tema del cáncer, cómo se aborda desde el derecho. El tema del cáncer, cómo se aborda desde el tema de la antropología, ¿sí? Y vas a redactar dos resúmenes, ¿sí? Un resumen acerca de lo del cáncer de una ciencia y otro resumen también del cáncer desde otra ciencia. Algo breve, ahí viene también la indicación en la plataforma, pero hay que ser breve. Aquí está el ejemplo, estimados estudiantes. Fíjense, muy breve. Horacio tiene cáncer, hace días que no asiste a la escuela, primero porque estaba en estudios para el diagnóstico. Ahora no ha venido porque está recibiendo un tratamiento que seguramente le quitará la vida antes de que el cáncer lo haga. Entonces, ustedes aquí lo único que van a ir haciendo, les va a ir dando un párrafo o les va a ir dando una frase, ¿sí? Un fragmento de un texto, ¿sí? Del texto que leyeron. Entonces, de aquí lo único que vas a tener que ir haciendo es señalar si sí o no se da esto. El lenguaje es claro, yo considero que sí es claro, entonces ya, sí. ¿Es una situación de la vida cotidiana? Pues claro, sí es una situación que se presenta en la cotidiana, sí. ¿La idea es clara? Sí, también es clara, sí se entiende todo, ¿ok? La afirmación sobre el tratamiento tiene una evidencia científica que presenta quien lo afirma? No, aquí no hay algo que realmente te argumente, ¿sí? Que hay una evidencia científica acerca de esta situación y mucho menos la que sigue. Dice, la afirmación sobre el tratamiento es una creencia de quien la dice. En esta sí, porque al final, si se fijan, ya no se está basando en algo científico, simplemente dice que seguramente el tratamiento le va a quitar la vida, pero ¿lo está haciendo en base a una ciencia? No, lo está haciendo en base a sus prejuicios, ¿sí? Por lo tanto, aquí le vamos a poner que la afirmación del tratamiento sí es una creencia, sí. Eso es lo que van a tener que ir haciendo, como en una lista de cotejo, mencionar si sí se da o no se da lo que se menciona aquí. Bueno, eso es en cuanto a la actividad de aprendizaje número 2, actividad integradora, perdón, número 2. Y también tienen ahí un foro aprendiendo, que este es para compartir dudas, comentarios, sugerencias sobre los temas que vamos viendo cada semana. Yo diario voy a estar ahí al pendiente, revisando sus comentarios y si es necesario profundizar o darles alguna recomendación, el foro aprendiendo, ¿sí? Asuntos generales, estimados estudiantes, redactar correctamente el nombre de las actividades integradoras. Entonces vean que ahí tiene una nomenclatura, entonces redáctela. Hay quienes nada más le ponen actividad X y ya, o su apellido, no. Redáctenla correctamente como se les solicita en plataforma. Resolver las actividades formativas. Al final la plataforma sí les da un porcentaje de participación en plataforma. Entonces, esto sí, por favor, hagan las actividades que están en verde, sí que son las actividades formativas. También hay unas actividades con la tutora que van ustedes a estar realizando, que son actividades socioemocionales y también al final tienen un porcentaje, ¿sí? No olviden revisar los recursos
de la plataforma de la semana 1. Ya les recomendé algunos recursos, ¿verdad? Entonces, véanlos, por favor. Bueno, también les voy a compartir tiempos de evaluación. Esto sí es importante, por favor, para que no se estresen en esto, porque algunos envían una actividad y quieren que se les revise. Por ejemplo, si hoy es día miércoles, ¿sí? Pues yo tengo tiempo para evaluarles entre el día viernes o el lunes de la siguiente semana. Son días límites para evaluar. Entonces, traten ustedes o intenten enviar de lunes a viernes sobre todo, o de lunes a jueves, para que se los pueda revisar más rápido. Ya la persona que me entrega entre sábado y domingo, vean que todavía tengo tiempo yo para evaluarles martes o miércoles, porque sábado y domingo para nosotros como facilitadores o asesores virtuales no es un día hábil. Entonces, sí les encargaría, por favor, que de preferencia entreguen entre semana, no lo dejen hasta el final, porque hay quienes entregan ya y veo que hay como 30, 40 trabajos para revisar sábado y domingo, pero esos ya no son días hábiles. Yo empiezo otra vez a revisar a partir del día lunes, ¿sí? Pero yo tengo como límite todavía el martes o el miércoles. Vean esto, ahí está en plataforma también esta tablita y ustedes ubiquen. A ver, si yo entregué el jueves, voy a entregar mañana, todavía el facilitador tiene para revisar entre el día lunes o el día martes, ¿no? Ahí estaría lunes o martes, entonces, de la siguiente semana, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces llegamos a este punto. Nada más si quiero compartirles algo más, permítanme. Esto es importantísimo, ¿sí? Lo tienen ahí en plataforma. Entonces, ya para terminar, nada más que ustedes vean. ¿Qué porcentaje te da las actividades integradoras de las 3 semanas? 42%. La persona que hace las actividades integradoras de las 3 semanas no alcanza todavía a pasar, ¿sí? Puedes entregar las que están en azul, son las habilidades socioemocionales, estas que están aquí, ¿sí? Pero pues les da un 10%, ¿va? Entonces ahí ya tienes 52%. Entonces no nos podemos confiar, porque si nosotros vamos haciendo las actividades integradoras, te van sirviendo para que al final hagas el proyecto integrador. Si haces bien tus actividades integradoras, no te va a costar trabajo el proyecto integrador. El proyecto integrador tiene que ver con una reseña, pero va a ser una reseña crítica, ¿sí? Entonces después les explico en qué consiste la reseña crítica. Entonces, pero fíjense el porcentaje del proyecto integrador, ¿verdad? 30%. Si la última semana también haces el foro de integración, 38%. La autoevaluación que está en la última semana, 5%. Vean entonces, y los que trabajaron en plataforma, que estuvieron en foros, que estuvieron entregando sus actividades formativas, 5%. Vean que sí tiene un porcentaje. Entonces, vean cómo al final nos estamos jugando un alto porcentaje, ¿sí? Entonces, vayan entregando sus actividades integradoras, pero también no se vayan a confiar al final, ¿sí? Al final no nos confiemos porque el proyecto integrador es un 30%, el foro de integración es un 8% y la autoevaluación 5%, ¿sí? Y también no se les olvide trabajar con la tutora las habilidades emocionales porque es un 10%, ¿sí? Bueno, entonces eso sería pues es lo que les quería compartir. No sé si tengan alguna duda, comentario que les haya surgido cuando estuve desarrollando la presentación. Adelante, si tienen alguna duda o si no, pues ya para, ya para despedirnos. Bien, creo que están muy callados hoy. Bueno, pues agradecerles entonces, Ceci, también dice Cielo, pues todavía no los conozco muy bien, ¿verdad? Porque todavía no les he revisado actividades, pero gracias por haber estado en la sesión. Kevin también, Perla, eh, mm, sí, Brenda también. Sí, claro, claro. Me tiene un comentario Brenda, ¿verdad? Si va a quedar sí, ahorita la estoy grabando y yo creo que en lo que le edito, en unas 2 o 3 horas ya va a estar ahí en plataforma. Sí, pero de todos modos, cuando van redactando,
cuando vayan haciendo las actividades les van a ir surgiendo dudas. Entonces ahí en la plataforma mándenme por favor sus mensajes, las inquietudes que tengan, ¿sí? Sí, Brenda, entonces sí se va a quedar la sesión grabada. Sí, y gracias, Kevin. Ok, sí, yo creo que las sesiones las vamos a hacer en Meet, porque por medio de YouTube y de otras plataformas, por ejemplo en Zoom también las pudiera hacer, pero dura muy poquito. Si no tiene uno la versión de paga, ¿verdad? Dura 50 minutos o algo así. Entonces, como hoy, fíjense, ya nos pasamos casi de la hora, ¿no? Entonces, me dice Dana, yo sí tengo duda. Si, por ejemplo, sacas 8 en una actividad y todavía tengo tiempo de corregirla y volverla a enviar. Sí, no hay problema. Si tú dices, es que se me olvidó poner esto o pues no la alcancé a hacer bien, la verdad le hice la carrera, pero quería cumplir, me pueden decir y les doy la extensión de tiempo para la siguiente semana, ¿sí? Y ya nomás me avisan, pues, profe, la verdad que sí no quedó muy bien como yo quería, me puede dar la extensión para modificarla, no hay ningún problema. Lo importante es que alcancen el nivel experto o la excelencia en sus trabajos. No hay problema. Uh-huh. Y también, si se les presenta alguna, esperemos que no, ¿verdad? Pero alguna situación laboral o también de problema de salud, esperemos que no. Pero si tienen alguna situación familiar o demás, me pueden decir para asignarles la extensión de tiempo para la siguiente semana y que suban sus trabajos, no hay problema. Nada más el único que no tiene extensión de tiempo es el proyecto integrador, porque a mí me dan muy poco tiempo para evaluarlo. Entonces, es el único y el foro de integración y el proyecto integrador son los que no puedo dar extensión. ¿Va? Bueno, ya los voy a dejar para que algunos a lo mejor apenas van a ir a comer o todavía siguen trabajando. Dudo que estén descansando, ¿verdad? Me imagino que todavía están en sus labores. Cuídense mucho, me dio gusto ya tener contacto con algunos de ustedes y cualquier duda a través de plataforma, pues déjenme ahí sus inquietudes. Cuídense, no salgan tanto todavía y pues nos estamos viendo la siguiente semana. Y en plataforma, pues diario. Si tienen dudas, mándenmelas por favor. Les mando un abrazo y nos vemos la siguiente semana.